En este video vamos a hablar sobre la exportación a un modelo físico de nuestro diagrama entidad-relación, así como la manera de administrar nuestro gestor de base de datos. Primero voy a cargar un diagrama entidad-relación que yo ya tengo hecho. Al dar doble clic en el diagrama automáticamente me abre el modelador Catacuntur con el diagrama visualizándose. Para nosotros exportar este diagrama a un modelo físico ya hablando directamente de un gestor de base de datos, debemos de tomar en cuenta 4 cosas. La primera es que el gestor de base de datos debe haber sido seleccionado al momento de crear el diagrama o al verlo editado. Para nosotros verificar esto, nosotros nos vamos al menú editar, propiedades del diagrama, y podemos ver que en este caso sí tenemos seleccionado un gestor de base de datos. Otro segundo es que todos los atributos deben tener especificado un tipo de dato orientado a la base de datos. El tercero es que si nosotros quisiéramos definir un tipo de dato autoincremental, vamos a usar el pseudotipo de dato serial. Y finalmente, se debe definir la manera en que se va a autogenerar los nombres para las llaves foráneas. Para tener una vista más detallada sobre estas cosas, se puede cambiar el modo de vista de lógica a un modelo de vista física. Para ver de manera cómo vamos a cambiar esto, nosotros nos dirigimos hacia el botón plegable en el cual se encuentra lógico, damos clic y cambiamos el modelo lógico por físico. Automáticamente veremos cómo se rediseñan las entidades para mostrar ahora los tipos de datos asignados a los atributos. Los tipos de datos asignados a los atributos aparecerán entre corchetes. Los nombres de las llaves foráneas son autogenerados y las podemos ver de manera de un color rojizo oscuro. Esto podemos editarlo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Finalmente cabe resaltar que si nosotros quisiéramos editar simplemente o agregar o cambiar un tipo de dato, damos doble clic en entidad y modificamos. Ojo que el tipo de dato serial es un tipo de dato que no es soportado directamente por los gestores de base de datos, sino que Catacuntur detecta un tipo de dato serial y automáticamente crea el script necesario para crear un tipo de dato autoincremental de acuerdo al gestor de base de datos que se ha seleccionado. Si nosotros quisiéramos cambiar el nombre de las llaves foráneas que se han generado, porque por defecto toman el nombre de la tabla de la cual provienen, podemos ver aquí, por ejemplo, en este caso, detalle de compra, proviene de detalle de compra y seguidamente viene el nombre de la llave o de la clave de unicidad de la entidad. Si nosotros quisiéramos cambiar esto, nos dirigimos a herramientas, preferencias, seleccionamos diagrama y editamos lo que es la fórmula para atributos foráneos. En este caso, el token porcentaje T hace referencia a la tabla y el token porcentaje C hace referencia al atributo que lleva la clave de unicidad. Si por ejemplo yo en esta llave foránea no quisiera el nombre de la entidad, sino simplemente yo quisiera el nombre del atributo que está como clave de unicidad, simplemente yo voy a borrar esto y lo dejo simplemente con el token porcentaje C. Le doy clic en C. Para que automáticamente esto funcione, nosotros debemos cerrar y volver a abrir Catacuntur. Entonces vamos a cerrar, vamos a volver a cargar, cambiamos el modelo lógico físico y ahora veremos cómo ahora solamente nos aparece como el nombre de la llave foránea, el nombre de la clave unicidad de la entidad de la cual está viniendo. Ahora, una vez que nosotros estemos ya satisfechos con los cambios que hemos realizado, que todos verifiquemos también que todas las entidades tengan los atributos en los cuales esté designado el tipo de dato, nos dirigimos al botón exportar a DBMS o simplemente mediante el menú archivo
exportar a TBMS. Automáticamente aparecerá una nueva pestaña en la cual se nos va a especificar la forma en cómo nos vamos a conectar al servidor de base de datos, y al lado derecho tendremos lo que es el script SQL generado a partir de nuestro diagrama entidad-relación. Estas opciones de gestores de base de datos son similares tanto para MySQL y para Postgres. Para SQLite no es similar porque simplemente el modelo o la base de datos se ubica en un archivo y SQL Server no está soportado por ahora para exportar de manera directa hacia el gestor de base de datos SQL Server. Pero sí se puede generar un script en el cual podemos cargar desde el SQL Server Manager hacia nuestro gestor de base de datos SQL Server. En este caso vamos a hablar de MySQL, que es el gestor de base de datos que hemos seleccionado en nuestro diagrama entidad-relación. Entonces, en el servidor nosotros vamos a ubicar el nombre del servidor o la IP, lo típico es localhost, nuestro usuario, nuestra contraseña, la base de datos a la cual queremos exportar. Puede suceder aquí dos escenarios. Uno, que la base de datos ya esté creada, y el segundo es que la base de datos no esté creada. En el caso de que la base de datos no esté creada, nosotros podemos activar la opción generar base de datos. Con esto automáticamente Katacontour intentará crear la base de datos antes de exportar el script SQL. Una vez llenados los datos del servidor de base de datos, nosotros nos dirigimos al botón exportar, ubicado en la parte inferior derecha, debajo justo del script, y le damos clic. Automáticamente ustedes han podido ver cómo se va generando cada una de las sentencias y van siendo exportadas. Finalmente aquí nos indica que la exportación ha sido finalizada de manera satisfactoria. En el caso de que hubiera algún error, aparece el error aquí de color rojo y les indica específicamente qué error ha ocurrido. Lo más común es que a veces no se puede conectar al gestor de base de datos, o también que no hayan especificado un tipo de dato para alguno de los atributos. Finalmente aquí terminamos lo que es la exportación desde Katacontour hacia un gestor de base de datos, en este caso MySQL. Si nosotros quisiéramos verificar o administrar de alguna manera nuestro gestor de base de datos, podemos hacer uso de la herramienta ContourAdmin. Damos doble clic, la interfaz es sencilla, nosotros vamos a establecer una conexión, nos vamos a archivo, conectarse, especificamos el driver que vamos a usar, en nuestro caso MySQL, colocamos los datos del servidor, la base de datos lo podemos dejar en blanco, así como también el puerto, y aquí podemos ver que está nuestra base de datos ventas. Si nosotros quisiéramos desplegar qué tablas hay en esta base de datos, damos doble clic y automáticamente nos va a listar las tablas que hay dentro. Damos doble clic a una tabla y nos va a mostrar las columnas generadas para esta tabla, así como que si son llaves primarias con una llavecita amarilla, si son llaves foráneas con una llavecita ploma, nos va a indicar el tipo de dato y el nombre del atributo entre corchetes. ContourAdmin sirve para hacer también selecciones de base de datos. Entonces podemos insertar sentencias SQL aquí. Entonces si yo por ejemplo quisiera mostrar qué es lo que tengo en la tabla de asistencia, voy a hacer simplemente select asterisco from asistencia. Presiono la tecla de acceso rápido F5 y en la parte inferior me va a mostrar el resultado. En este caso no tengo absolutamente guardado nada en esta tabla de asistencia. Puedo ejecutar sentencias insert, puedo eliminar tablas, agregar tablas, etc. Bueno, finalmente con esto acaba lo que es el presente video, que intenta representar o indicar cómo es que podemos exportar nuestro modelo hacia un gestor de base de datos
y también cómo podemos administrar nuestro gestor de base de datos a través de la herramienta Cultural.